Vamos a empezar nuestra última serie de este año and it's titled God with Us. y se titula Dios con nosotros And it's centered around the Christmas story. y se centra alrededor de la historia navideña. And in the last couple of years, if you've been with us, Y en los últimos años, si tú has estado con nosotros, we've really dived deep into all the elements of the Christmas story. realmente nos hemos metido en profundidad en esta historia navideña. But there is one scripture in the Bible Pero hay una escritura en la Biblia that anchors us as believers. que nos ancla como creedores, And it's the theological word of incarnation, que es una palabra teológica de encarnación, which means God became flesh que quiere decir que Dios se hizo carne and lived among us. y que vivió en medio de nosotros. He was God, Él era Dios, but he became human just like us. pero se hizo humano como tú y yo And he experienced all human emotions. y experimentó todas las emociones de un humano, But yet he had all the power of God. pero aún así tenía todo el poder de Dios. And this is what this series is about. Y eso es de lo que se va a tratar nuestra serie. God with us. Dios con nosotros. And this anchored scripture, Y esta escritura que nos ancla it's found in Matthew 1:23. se encuentra en Mateo capítulo 1 I'm versículo going to encourage you 23. to open your Bibles, Y les animo a que abran sus Biblias, whether it's paper or digital. ya sea física o digital, It'll be up on the screen. y va a estar también en las pantallas. Just one screen because we had technical difficulties with one. Solo en una pantalla porque hemos tenido dificultad esta mañana con esta If pantalla. some of you are like me, you were wondering what happened to the screen. Y si algunos son como yo, están pensando, ¿qué le pasó a la otra pantalla? It kept blinking way too much. Estaba prendiéndose y apagando por And mucho all of you tiempo would have been distracted just like me during y worship. eso los hubiera distraído, así que decidimos apagarla So mejor. it's going to be on the screen. Entonces podemos ver las escrituras en la pantalla. And this is what's going to anchor us in the next 4 weeks. Y esta escritura es lo que nos va a anclar estas 4 semanas. Matthew 1:23 says this. Mateo 1:23 dice esto. Look, the virgin will conceive a child. She will give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. This is the anchor of our Christianity. Esta es la ancla de nuestro cristianismo, That God became flesh. que Dios se hizo He carne. was born around a time like this, more than 2,000 years ago. Nació en un tiempo alrededor de estos, más de 2000 años. And he was born of a virgin, Y nació de una mujer virgen, and he grew up as a kid, creció como niño, as a teenager, como joven, a young adult, como un joven adulto. finally came to his years, to his 30s. Y cuando llegó a sus 30, His ministry started, comenzó su ministerio. and eventually he laid down his life for us. Y eventualmente Él rindió su vida por nosotros. And he died, but he rose again. Murió y resucitó. But it all started with his birth. Pero todo comenzó con su nacimiento. Emmanuel, God with us. Emmanuel, Dios con nosotros. It's really easy as Christians, Es muy fácil como cristianos, those who consider themselves followers of Jesus, aquellos de nosotros que nos consideramos seguidores de Cristo, to believe in God, de creer en Dios, to celebrate what God is doing de celebrar lo que Dios está haciendo when we are at the mountaintop. cuando estamos en la cima de la When montaña, everything is going good in life, cuando todo nos está yendo bien en la vida, when your kids have slept throughout the whole night. cuando tus niños por fin duermen toda la noche. Those who have young kids know what I mean. Algunos de ustedes que tienen niños pequeños entienden. Those who have teenagers, you don't have to worry about that anymore. Los que tienen jovencitos ya no se tienen que preocupar si duermen o no. It's good, it's easy to celebrate with God Es fácil celebrar a Dios when you get that raise at work. cuando te dan un aumento en el trabajo, When you find that good spot at the mall during the rush hour. cuando encuentras ese estacionamiento bueno en el centro comercial, When Starbucks doesn't mess up your drink. cuando Starbucks te da tu orden bien. Don't be honest, I praise God for a good Starbucks drink. Yo le doy gracias a Dios por una bebida buena I de know there's Starbucks. other things to praise God about. Yo sé que hay muchas otras cosas más para darle gracias a Hey, Dios, but that's just me and my relationship with God. pero eso es entre yo y Dios. It's easy to sense His presence when everything is going well. Es fácil percibir su presencia cuando todo está yendo bien en nuestra But vida. when things get really tough, Pero cuando las cosas se ponen difíciles, when you're walking in a valley,
Cuando comienzas a caminar por el valle, when things don't go the way you planned, cuando las cosas no están sucediendo como tú las when planeaste, you're hurting, when there's seasons of confusion, por si estás dolido o estás pasando por una temporada de confusión, when you receive bad news during the holidays, cuando recibes malas noticias durante los tiempos festivos, it's not really a time to celebrate with God, right? realmente no se siente como un momento para celebrar. And I've titled today's message, Y el título de este mensaje, God with us Dios con nosotros in the valley. en los valles. Tell your neighbor, God is with you in the valley. Dile a tu vecino, Dios está contigo en el valle. And tell your other neighbor that you didn't choose, Y volteate con el otro vecino. God is with you in the valley. Y dile, Dios está contigo en el valle. It's interesting Es interesante how much of our life cuánto de nuestra vida we remember in the mountaintop, recordamos cuando estamos en la cima de la and montaña. how much of our life is lived in the mountaintop. Y cuánto de nuestra vida realmente se vive en esa cima. Because when things are going very well, Porque cuando las cosas van muy bien, those are the core memories you make. esas son las memorias muy impresionantes que haces. I remember when I was Ubering here in town, Yo recuerdo cuando yo trabajaba como Uber. and let me tell you, it was tough Ubering here in Modesto. Y déjame decirte, es difícil trabajar como Uber aquí There's en esta ciudad. nothing like Ubering in the Bay Area where there's more people No hay nada como ser Uber en la bahía, and more things going on. donde suceden más cosas y hay más gente. But when I was between jobs Pero cuando estaba entre trabajos and I was Ubering here during the weekends, y estaba haciendo Uber durante los fines de it was semana, always from 8 p.m. to about 5 a.m. y siempre era de 8 de la noche a las 5 And de la man, mañana. by God's grace, I survived so many trips here in town. Para la gracia de Dios, yo sobreviví muchos viajes así. And when I had a consistent job, Y cuando ya por fin tuve un trabajo consistente, it was always praise God for this job. yo siempre le decía, gracias Dios por este trabajo que me diste. And because it was an office job, Porque era un trabajo de oficina, there was a paycheck every Friday, porque cada viernes me pagaban and it was all good. y porque todo estaba But tranquilo. when I had to Uber Pero cuando yo tenía que manejar y and ser hustle Uber, for a paycheck, y de veras tenía que trabajar para que me pagaran, I wasn't praising God too much. no estaba adorando a Dios muy bien. I was more complaining to God. Más bien estaba quejándome con I Dios. was like, oh, here I go again, God. Y le decía, ay, vamos otra vez Dios. Say goodnight to Ada. Le voy a decir buenas noches a mi esposa Say Ada, goodnight to Camila. buenas noches a Camila, Get in my car. y subirme al carro, Put on a smiley face. y poner una sonrisa, And go throughout all of town. y manejar por toda la ciudad. I wasn't praising God during that season. No estaba adorando a Dios en ese tiempo. Because it's easy to remember when everything's good. Porque es fácil de recordar adorar a Dios cuando todo va bien. But when you're struggling, Pero cuando estás luchando, when you're walking through that valley, cuando estás caminando por ese valle, it's harder to lift your hands. es más difícil levantar tus It's harder manos. to remember the good times. Es difícil recordarte de los buenos And tiempos. for some reason, we all get some kind of bad news around the holidays. Y por alguna extraña razón, siempre la mayoría agarramos malas noticias en esta temporada. Maybe this Thanksgiving you were surrounded by your family, Quizás este día de acción de gracias estabas rodeado de tu familia, but you were already struggling with something really hard. pero ya estabas luchando con algo muy difícil. Whether it's some negative news you got within the family, Quizás malas noticias que pasaron durante tu familia, maybe you're struggling at work, o quizás cosas que están pasando en tu trabajo, something with your health, o algo con tu salud, and it's just weighing you down this season. y simplemente te está pesando esta temporada. It's easy to live in the mountaintop and celebrate and shout. Es fácil celebrar en la cima de la montaña, But when that valley comes, pero cuando tú pasas por el valle, we get very quiet. te haces muy silencioso. Like me, sometimes we forget to remember who God is Así como yo, a veces tiendes a olvidarte quién es Dios and what He has done in our lives so far. y qué ha hecho Dios hasta ahorita en nuestras vidas. What I want to do today, Y lo que quiero hacer esta with the mañana, time that we have left, con el tiempo que nos resta, is I want to answer the question, es que quiero contestar la pregunta, where is God in the valleys? ¿dónde está Dios en los valles? Where is God when we're suffering through the deepest and darkest valleys? ¿Dónde está Dios cuando pasamos por lo más difícil de estos valles? If you take a time to read your Bible, Si tú tomas el tiempo de leer tu Biblia, especially the pictures that Psalms draws out for us, especialmente el libro de los Salmos,
The valleys mean a lot of things. Los valles significan muchas cosas. They represent seasons of battle, Ellos representan temporadas de batalla, seasons of desperation, temporadas de desesperación, seasons of loneliness. temporadas de estar solos. It also represents times of growth, También representan tiempos de crecimiento, times when you might be building your faith. tiempo cuando estás creciendo tu fe. And if you're taking notes today, Y si tú estás tomando notas esta I mañana, hope you can write this down. espero que anotes esto. I don't have a lot of stuff for you to write down today. No tengo muchas cosas para que anoten esta mañana. Literally 2 things. Dos cosas solamente. But here's the first thing that I want to give you that you can take home. Pero esta es la primera cosa que quiero que te lleves a tu casa. We may enjoy God on the mountaintops, but we get to know him intimately in the valleys. Podemos disfrutar de Dios en las cimas de las montañas, pero lo conocemos íntimamente en los valles. We get to celebrate with God and all he has done on the mountaintops. Podemos celebrar con Dios en todo lo que Él nos ha dado mientras hemos estado en la cima. When he's healed you, Cuando nos ha sanado, when he's provided that job, cuando ha proveído ese trabajo, when he's kept your marriage together, cuando te ha mantenido tu matrimonio, when your kids haven't gotten sick yet because of the school season. porque tus hijos no se han enfermado gravemente desde que entraron a la escuela. But you get to know a different side of God. Pero vienes a conocer otro lado de Dios. You get to know him intimately. Vienes a llegar a conocerlo You íntimamente. get to know who he is in the valleys. Y vienes a llegar a conocer quién es Él en los valles. We enjoy God, his presence during the good times. Disfrutamos de su presencia cuando estamos en la cima. But there's something different that we get to intimately know God in the valleys. Pero llegamos a conocer a Dios íntimamente en los valles. You might have read Psalms 84 before. Quizás has leído a Salmos And 84. when I was preparing for this, Y cuando estaba preparándome para esto, the Lord took me to Psalms 84. el Señor me llevó a Salmos 84. And I've read this Psalms many times. Y he leído este salmo muchísimas And it was veces. actually one of the Psalms that we were going to use for our summer Psalms series. Y era un versículo que íbamos a usar para nuestro verano de salmos, We didn't get to, pero no lo incluimos. but the Lord kept reminding me of Psalms 84. Pero Dios me continuaba mostrando este versículo. And I've read this Psalms many times. Y yo he leído este salmo And muchísimas veces. something stuck out on verse 5 through 7. Y algo sobresaltó del versículo 5 al 7. And I feel like it blessed my life this week. Y me bendijo mi vida esta And I semana. feel like this is what we can take home today. Y creo que eso es lo que nos tenemos que llevar a casa. That God may give us some insight and reveal something to us through his Holy Spirit. Que Dios nos revele algo por medio del Espíritu Santo. Psalms 84, 5 through 7 says, Blessed are those whose strength is in you, whose hearts are set on pilgrimage. As they pass through the valley of Baca, they will make it a place of springs. The autumn rains also cover it with pools. They go from strength to strength till each appears before God in Zion. So let's break these few verses down. Vamos a deshacer este versículo. So let's do some geography today. The valley of Baca, Vamos a hacer algo de geografía esta mañana. El Valle de Baca, throughout the scriptures, especially the Old Testament, en el Antiguo Testamento, Bible scholars, those who study the Bible, en las personas que estudian la Biblia, this valley was known as a valley of weeping or crying. este valle era conocido por lágrimas y lamento, Because there was a certain tree that was found in that valley porque había un cierto árbol que se encontraba en ese valle that was always dripping with sap. que siempre le salía miel. And it seemed like this tree was always crying for some sort. Y llegaba a parecer como que si ese árbol estaba llorando. And throughout the scriptures, especially through the Psalms, Y podemos ver en los Salmos it's translated the valley of Baca, que se interpreta como el Valle de Baca, the valley of tears, el Valle de lágrimas, the valley of loss, el Valle de the pérdida, valley of sorrow. el Valle de lamento. And in any time in scripture, Y cualquier tiempo en la palabra, whenever a valley is brought up, cuando se menciona el valle, it's usually something dark and dangerous, usualmente habla de algo oscuro o algo peligroso, something very difficult. algo muy difícil. It's usually where a valley was a place where people would get robbed. Usualmente el valle era donde le robaban. A valley would be a place that would be hard to travel because of the terrain.
El valle era muy difícil de andar por ahí, por el territorio. The valley was never the easiest route to get through to your destination. El valle nunca era lo más fácil para llegar a tu destino. I believe this is why the psalmist started with verse 5 this way. Y yo creo que por eso el salmista comenzó el versículo 5 de esta manera. Blessed are those whose strength is in you. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. Maybe you don't consider yourself a Christ follower in this room today. Quizás tú no te consideres un seguidor de Cristo en este I'm cuarto, still glad you're here today and that you chose to be at church. pero aún me da gusto que estás aquí. But if you consider yourself to be a follower of Jesus, Pero si tú te consideras un seguidor de Cristo, we get to know God intimately llegamos a conocer a Dios íntimamente through the difficultness of every valley. por medio de las dificultades de cada valle. It's very true. Es muy cierto. You don't know God intimately Tú no conoces a Dios íntimamente until you've gone through something difficult. hasta que has pasado por algo extremadamente difícil. Now, I don't mean to be like, man, so you're saying following Jesus, it's going to be hard? Entonces no quiero ser mala onda y decirte, oh, pues seguir a Cristo es difícil. Well, I'm not going to lie to you and say it's going to be easy. No te voy a mentir y voy a decir, va a ser más fácil. The good thing that Scripture says that Jesus has defeated everything already. Lo bueno que la palabra dice que Dios ha derrotado todo. And if you have Jesus, Y que si tú tienes a Jesús, you are also more than conqueror. tú eres más que You vencedor. can conquer any valley that you go through. Tú puedes vencer cualquier valle al que tú atravieses. But you do get to know and grow with God intimately and differently through the valleys. Pero sí llegas a conocer a Dios más íntimamente y a tener un crecimiento más profundo. See, we have access to this supernatural strength. Tenemos acceso a este poder supernatural. Those of you who have attempted to have a gym life, Algunos de ustedes que han tratado de tener un estilo de vida de ir al gimnasio. I'm not a poser. I have attempted many times. Yo he tratado muchas veces. And when I've done weights by myself, Y cuando hago pesas solo, I make sure not to push myself too much. trato de no hacer algo muy difícil. Because why? ¿Por qué? Because I'm going to run out of strength eventually. Porque a mí se me van a ir las fuerzas eventualmente. But if I have a friend with me, Pero si tengo un amigo que me someone acompaña, who can pick up the weight when I'm totally gassed and done, alguien que me puede ayudar a levantar esas pesas cuando yo ya me cansé, I know I can lift practically any weight. yo sé que yo puedo levantar cualquier pesa. See, as believers, as followers of Jesus, Como seguidores de Cristo, we get to tap into this supernatural strength. nosotros podemos tener acceso a ese poder sobrenatural. When we can't anymore, Cuando nosotros ya no podemos con nuestras propias that's fuerzas, where God is manifested in us. ahí es donde Dios se manifiesta por medio de nosotros. Our weakness is perfected in His strength. Que nuestra debilidad se perfecciona en su See, poder. when we can't go on any longer, Cuando nosotros no podemos proseguir, that's when God shows up in the picture. ahí es cuando Dios se manifiesta. Some of us might be like, man, I'm hanging on for dear life. Y algunos de ustedes están diciendo, pues, ¿cuándo? Porque yo me estoy colgando ahí. Some of you are going through roller coasters in the valley, Algunos de ustedes están en una montaña rusa mientras van pasando por este valle. but you're still alive and God is still holding on to you. Pero tú estás viva o vivo y Dios todavía te está deteniendo de la mano. Whatever valley you find yourself in this season, En cualquier valle del que tú te encuentres esta temporada, you have access to the supernatural strength. tú tienes acceso a ese poder sobrenatural. The God who is able and ready to assist you. El Dios que está dispuesto para siempre asistirte. Blessed are those whose strength is found in God. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. See, the verse doesn't say, blessed are those who try to make it on their own. El verso no dice dichosos el que tratan de hacerlo por ellos mismos. Blessed are those who are super fit and smart and can figure it out. Dichoso el que son muy inteligentes y son muy atléticos. Blessed are those whose strength is in you. Dichosos el que tiene en ti su fortaleza. What does this show us? ¿Qué nos demuestra? That we should not depend on ourselves. Que no deberíamos depender de nosotros We should mismos. depend on the person who created us. Deberíamos de depender en el Creador. See, it is my personal belief Es mi creencia personal that sometimes our culture struggles with this. que a veces nuestra cultura lucha con esto. We idolize this spirit of independency. En que le damos
esta idolatría a ser independientes, that we don't need anybody, que no necesitamos a nadie, that we can do it by our own strength. que podemos hacer todo con nuestras propias fuerzas. We don't need, we don't need community. No necesitamos comunidad, We don't need this higher power to help us. no necesitamos a un poder sobrenatural para Some of ayudarnos. us are like, we don't need a man or a woman to succeed. Algunos pueden pensar, yo no necesito un hombre o una mujer para ser, Some para of us are ser. like, we just need positive vibes, Algunos de nosotros decimos, nada más necesitamos vibras positivas, good horoscopes, mystical rocks, and we'll be okay. o cristales, o buenos horóscopos, y vamos a estar bien. Friends and family, Amigos y familia, we were created to be dependent on our Creator. fuimos creados para depender de Dios. We were created to be in community with our Creator Fuimos creados para estar en comunión con Dios and to depend on Him in the good and in the bad times, y para depender de Él en las buenas y en las malas, in the little things and in the large en las things. cosas pequeñas y en las cosas grandes. Some of us are too independent. Algunos de nosotros somos demasiado Now, I'm not independientes. saying you shouldn't move eventually from your parents' house and get married. No te estoy diciendo que te cases y te muevas muy lejos, But what I'm trying to say is pero lo que te estoy tratando de decir, this thought of you doing it by yourself, que este pensamiento de tú hacerlo solamente solo, this thought of with your merits, with your knowledge, with your degrees, este pensamiento de con tus méritos, con tus certificaciones, con tu carrera, the titles, the positions you hold, con los títulos o las posiciones en las cuales tú tienes, that you can try to do this on your own. que tú crees que puedes hacer todo esto por ti mismo. We weren't created to be independent. Fuimos creados para ser dependientes. We weren't created to be dependent. Fuimos creados para ser We were dependientes. created to be dependent on God Fuimos creados para ser dependientes en Dios and to be in community with Him. y para ser en comunión con Él. And we were created to be in community with other people. Y fuimos creados para hacer comunidad con otros. And through that community, Y por medio de esa comunidad, life is born. la vida nace. Literally just gave you the vision of our church. Literalmente te acabo de dar la visión de nuestra iglesia. Community life. La vida en comunidad. Blessed are those whose strength is in God. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. See, there is another translation of verse 5 that I want to show you. Hay otra traducción del versículo 5 y te la quiero compartir. The Living Translation says this: What joy for those whose strength comes from the Lord, who have set their minds on a pilgrimage to Jerusalem. I love that it says they have set their minds. Me encanta que dice que han puesto sus mentes. Then the sentence finishes with, they have set their minds on a pilgrimage. Dice, y termina diciendo que se proponen a caminar. What does this really mean? ¿Qué es lo que significa eso? Well, now we know that we're going through a valley, Ahora sabemos que estamos pasando por un valle, but Jerusalem pero Jerusalén was known as a city of refuge, era conocida como una ciudad de refugio. was a place of peace, Era un lugar de a paz, place where people found hope. un lugar donde la gente encontraba esperanza. And the psalmists write this, that they're going through a valley, Y estaban pasando por ese valle, but they have set their minds on this pilgrimage pero se han propuesto a caminar towards Jerusalem. hacia Jerusalén. One Bible commentary noted this: Un comentarista, el de la Biblia, dice esto. to get to the city of refuge, Para llegar a la ciudad de refugio, you have to travel through the valley of tears. tienes que pasar por el valle de las I lágrimas. really like this picture. A mí me gusta mucho esta imagen. Sometimes to get where you really appreciate the presence and power of God, A veces para llegar al lugar donde realmente aprecias el poder y la gracia de Dios, you have to push through a little bit of pain. tienes que pasar por el valle de lágrimas. Some of us don't even like needles. Algunos de nosotros no nos gusta pasar por And nada. we're like, you mean you're telling me for me to experience a little God intimately, ¿Me estás pidiendo que experimente a Dios íntimamente? I have to go through pain? ¿Tengo que pasar por dolor? Sometimes you just have to push through a little bit of pain. A veces tenemos que pasar por un poco de dolor. Here's the second thing that I want you to take home with you. Y esa es la segunda cosa que quiero que te lleves. The valley is a pathway to a place of peace. El valle es el camino al lugar de la paz. Look what verse 5 says one more time. El versículo 5 dice así. What joy for those whose strength comes from the Lord, who have set their minds on the pilgrimage to Jerusalem.
What do you think? What we think about doesn't matter much when we're going to. What we think about matters much when we're going through the valley. Lo que nosotros pensamos significa mucho cuando estamos pasando por el valle. Paul talked about this a lot in the New Testament. Pablo hablaba mucho de eso en el Nuevo Testamento. To the Colossians, he said, "Set your minds on the things above." Para la iglesia de Colosenses les decía, pongan sus pensamientos en las cosas celestiales. For the church in Philippians, he said, "If anything is excellent, Y a la iglesia de los Filipos les decía, if anything is excellent, praiseworthy, si algo se merece ser alabado, if anything is admirable or lovely, si algo es admirable, think about these things." piensa en esas cosas. Think about all the things when you're going through the valley. Piensa en todas las cosas que pasas cuando estás en el valle. It is a mindset. Todo está en tu mente. When you're going through the valley, Cuando estás pasando por el valle, it's easy to just think about all the things that are going wrong. es fácil enfocarse en todo lo que está saliendo mal. How many of you are a glass half empty type of person? ¿Cuántos de ustedes son de las personas que ven el vaso medio lleno? Or glass type full? ¿Medio lleno o medio vacío? There's two types of people. Hay dos tipos de personas. If I should have brought a glass today, Yo debería de haber traído but ese vaso. imagine there's a glass right here in front of me. Pero imagínate un vaso aquí. And that glass, that cup is full of water halfway. Y ese vaso está lleno hacia la mitad. How would you see that cup? ¿Tú cómo lo verías? Half full ¿Medio lleno or half empty? o medio vacío? All these studies say that if you see this cup half empty, Varios estudios dicen que si tú vieras ese vaso y tú lo ves como mitad lleno, you usually see things a little bit more on the negative side. tú ves las cosas usualmente más negativamente. That you tend to be more realistic. Que tiendes a ser una persona más realista. And if you see the cup half full, Y que si tú ves ese vaso medio lleno, you seem to be more positive, tiendes a ser una persona más positiva, more optimistic. más optimista. Now that's not a good or a bad thing. Eso no quiere decir que es algo bueno o malo. That's just how you perceive things. Simplemente es como tú percibes las cosas. Like for example, if you get a flat tire, Por ejemplo, si se te poncha la llanta, what do you see that? Is that a negative thing that happened to you? ¿tú lo ves como algo malo o algo Some bueno? of us will be like, man, I have a flat tire now. Algunos de ustedes van a decir, ay, otra vez. Some of you, I don't know who, but some of you might think, Pero algunos de ustedes van a pensar, I get to use my spare tire for the first time. oh, por fin voy a usar la llanta que tengo extra. And God bless those who think that way. Y que Dios bendiga a esas personas que piensan así. We all need more friends like that, amen? Necesitamos amigos positivos así. But it's so crucial Pero es tan crucial what your mind is set to when you're walking through the valley. en lo que tú pones tus pensamientos. When you're going through the darkest times, Cuando tú estás pasando por los momentos más when difíciles, you're going through pain, cuando tú estás pasando por dolor, whatever your current circumstance is, cualquier cosa que estés pasando, cualquier we circunstancia, have to fix our minds on God, que nuestros ojos estén puestos en Dios, on the things above. en las cosas celestiales. If we have anxiety through this valley, Si tenemos ansiedad durante este our valle, mind has to be fixed on God. nuestra mente tiene que estar puesta en If our Cristo. soul is aching through the valley, Si nuestra alma está adolorida mientras pasamos este we valle, have to fix our eyes, our mind on God. tenemos que poner nuestros ojos en Dios. If we're hurting, we're full of emotions. Si estamos lastimados, si estamos llenos de We emociones, have to set our mind on God. tenemos que poner nuestra mente en Dios. Verse 6 says this. El verso 6 dice As esto. they pass through the valley of Baca, they make it a place of spring. The autumn rains also cover it with pools. We may be in the valley, Quizás estemos pasando por el but valle, remember the valley is not our destination. pero recuerda que el valle no es nuestro destino. We're just passing through. Simplemente estamos pasando por ahí. And some of us need to remind ourselves that Y muchos de nosotros necesitamos recordarnos eso. the valley is not where our life will end. Que el valle no es donde termina nuestra It vida. might feel like our life is ending, Quizás se puede sentir como se está terminando but nuestra we are vida, just passing through. pero simplemente estamos pasando. Many times in my life, Muchas veces en mi vida I've seen a valley,
He visto el valle. I've seen the difficultness of life that I am about to walk through. Estoy viendo lo difícil que está por delante de mí. And I'm desperately searching for another way around. Y yo estoy desesperadamente buscando otro lugar por donde I'm caminar. like, God, there has to be like a fast track, something around this valley. Y le digo a Dios, Señor, tiene que haber otra manera de llegar a esto. But I feel like sometimes God's intention for us Pero a veces siento que la intención de Dios para nosotros is to go through valleys. es que nosotros pasemos por estos valles. Some of us, God puts us in valleys many times. Algunos de nosotros, Dios nos ha puesto en valles muchas veces. We like to learn the hard way. Nos gusta aprender la manera And difícil. some of us, God is looking down on us. Y algunos de nosotros, Dios nos está viendo. And we're like, that wasn't even the route for you to take. Y el Señor nos está diciendo, tú ni tendrías que haber pasado por ahí. But because I gave you free will for you to choose, Pero como te di la libertad de escoger el camino, there you go, choosing your own valley to go through. ahí vas tú metiéndote en esos valles donde yo no te llamé. But I found in my life many times Pero yo he encontrado que muchas veces en mi vida, that there's no way around this valley, que no hay manera de pasarte este valle. that I have to walk through this valley. Tengo que caminar por medio de este But the valle. road to peace is often through the valley. Porque el camino hacia la paz tiene que pasar por este And we valle. have to remind ourselves that we're just passing through. Y tenemos que recordarnos continuamente que simplemente estamos pasando. See, the verse says, as they pass through the valley of Baca, El verso dice, cuando pasa por el valle de las lágrimas, they make it a place of springs. lo convierte en región de manantiales. Have you ever been in the dry and desert land? ¿Alguna vez han estado ustedes en un lugar desértico? You ever travel to a town that doesn't have running water? ¿Algunas veces han pasado por pueblos donde no tienen agua? Have you ever passed through or heard of stories where they had to dig wells to find water? ¿O han escuchado historias donde tenían que crear pozos para agarrar agua? But wells work two ways. Pero los pozos funcionan de dos maneras. You dig deep enough and you find water down below. Que si escarbas profundamente, eventualmente encuentras But agua. the other function of a well Pero también la otra función de los pozos is you build it in hope that rain one day will fall es que lo haces en esperanza de que un día va a llover and that will hold water for you to use. y que ese pozo va a tener la agua que va a llover. See, whatever dry and place you're going through right now, No importa qué lugar estés pasando seco. I feel like sometimes we have to dig a well Yo siento que algunas veces tenemos que escarbar y hacer un pozo and wait for God's provision for our life. y esperar la provisión de Dios para nuestras vidas. But like, God, Joel, I'm digging this well, Y quizás estás diciendo, Joel, estoy haciendo but este I'm pozo, struggling, I'm sick, pero estoy luchando, me siento my mal, marriage is not doing well, mi matrimonio no anda bien, I'm hurting, estoy lastimado. and you're asking me to dig something Y me estás pidiendo que siga escarbando in hopes that maybe someone would fill it. con la esperanza de que en algún día Dios lo llene. Can I remind you of the God that we serve? ¿Te puedo recordar del Dios que servimos? Can I remind you of the God that provided for the people of Israel? ¿Te puedo recordar al Dios que proveó para la gente de Israel? During the night, he provided shade. Sorry, during the day, he provided shade. Durante el día Él proveyó la sombra. During the night, he provided a light for them to walk. Durante la noche una columna de fuego para que puedan iluminar su camino. When David faced a giant, Cuando David se vino a confrontar el gigante, he was able to defeat that giant. él pudo derrotar a ese gigante. Can I remind you of this today? ¿Te puedo recordar de esto otra vez? It's almost if God is telling us, Parece como que si Dios nos está diciendo, show me your faith muéstrame tu fe and I'll show you my faithfulness. y yo te voy a demostrar mi Are fidelidad. you willing to dig a well ¿Estás dispuesto a escarbar un pozo in a dry and arid land en una tierra árida y seca as you're going through the valley? mientras vas pasando por ese Are valle? you willing to dig? ¿Estás dispuesto a escarbar Show God your faith, y mostrarle a Dios su fe? and God will show you his faithfulness. Y Dios nos demostrará su He will fidelidad. make it rain on your life. Él va a hacer que llueva sobre tu He will vida. bring healing, provision, whatever you need Él va a traer sanidad, provisión, cualquier cosa que necesites during that valley. durante ese valle. Show me your faith, Muéstrame tu fe and God will show his faithfulness to y you. Dios te demostrará su fidelidad. Jesus had this philosophy.
Jesús tenía esta filosofía. Draw near to me, and I will draw near to you. Acércate a mí y yo me acercaré a ti. If you seek me, Si me buscas a mí, you will find me. me vas a encontrar. Even through his most miracles from his story, Aún en sus milagros, remember the man who couldn't walk, who was laying on his mat? ¿recuerdan a ese hombre paralítico que estaba acostado en un tapete? He didn't ask him what he wanted. Él no le preguntó lo que quería. He told him, roll your mat. Él le dijo, enrolla tu tapete. That's his philosophy. Esa es su He filosofía. wanted to see if that man had actually faith to walk. Él quería saber si ese hombre tenía la fe para caminar. If that man had faith to believe in Jesus. Si ese hombre tenía fe en creer en Jesús. Draw near to me and I will draw near to you. Acércate a mí y yo me acercaré a ti. Seek me and you will find me. Búscame y me encontrarás. Sometimes we have to show God our faith. A veces le tenemos que demostrar a Dios nuestra fe Work our faith muscle y trabajar ese músculo de fe through that difficult time, durante ese momento through difícil, that valley, por medio de ese valle. and God will show up with his faithfulness. Y Dios se va a manifestar con esa fidelidad. And here's how I want to close today. Y así quiero terminar en And I'm esta going to ask mañana. if you could stand to your Y feet. les voy a pedir que se pongan de pie. See, God never says you have to go through the valley by yourself. Mira, Dios nunca dice que vas a pasar por el valle solo. God will never forsake you. Dios nunca te va a dejar. God will never leave you. Nunca te va a dejar. But sometimes he will direct our paths to walk through some valleys. Pero a veces vamos a tener que pasar por esos valles. And like we started today's message Y como comenzamos el mensaje de hoy with the first point, con los primeros puntos, I want to close with it again. quiero cerrar con esto. We may enjoy God on the mountaintops, Quizás podemos disfrutar a Dios mientras estemos en la cima, but we get to know God, we get to know him intimately Pero when we're in the valleys. pero lo conocemos íntimamente en los valles. God is with us. Dios está con nosotros. That's what Emmanuel means. Eso es lo que significa Emmanuel. God became flesh Dios se hizo carne and he lived among us. y vivió por medio de nosotros. Jesus is not someone who is distant. Jesús no es alguien que está distante. Jesus is not a mystical person. Jesús no es algo místico. Following Jesus is not another cult. Seguir a Cristo no es una secta. It is a living and breathing relationship. Es una relación viva que respira. It is a relationship of highs and lows, Es una relación de altas y bajas, of celebrating on mountaintops de celebrar en las cimas de las montañas and holding on to his hand through the valleys. y agarrados de la mano mientras cruzamos el valle. God is with us in the valleys. Dios está con nosotros en los valles. And that's what I want us to take home today. Y eso es lo que quiero que nos llevemos a nuestra casa en esta mañana. And that's what I felt the Lord press to me this week. Y yo siento que el Señor me ha estado poniendo esta escritura mucho en mi See, 'cause corazón. maybe you're going through a valley just like me. Quizás tú estás pasando por medio de un valle como yo. Maybe emotionally you're not 100%. Quizás emocionalmente no estás al 100. Physically you're struggling. Quizás físicamente estás luchando. And those mountaintops seem like they've been a while now. Y a veces pensamos que esas cimas están tan distantes de nosotros. But we get to know God more intimately when we're in the valley. Pero nosotros podemos llegar a conocer a Dios más íntimamente cuando pasamos por el And valle. that's my prayer for you today. Y esa es mi oración para ti en esta mañana. That you don't just celebrate and remember God when everything is going well. Que no simplemente te acuerdes de Dios cuando todo va bien. That you cling on to him in that valley. Que te aferres a Él en ese valle. Because that valley is, you're just passing through. Porque en este valle nada más estás pasando. It is not your destination. No es tu destino final. You will get through that valley. Tú vas a pasar por ese valle. Because God will be with us. Porque Dios está contigo. I'm going to ask you to close your eyes and bow your head today. Les voy a pedir que inclinen su rostro y cierren sus ojos. And we can't leave this place No nos podemos ir de este lugar without extending an invitation. sin extender una invitación. See, for those who are followers of Jesus, Para ustedes los que son seguidores de Cristo,
We know this term that God is with us. Sabemos el término de que Dios está con nosotros. But maybe you're new to church today. Pero quizás esta es la primera vez en la iglesia. Maybe you're coming back to church. O quizás estás regresando a la iglesia después de mucho tiempo. Maybe someone invited you or someone forced you to be here. Quizás alguien te obligó a venir o quizás tú decidiste recibir la invitación y venir. But let me tell you that it's not a surprise to God that you're here today. Pero déjame te digo que no es coincidencia que tú estés aquí. See, God wants to walk with you Dios quiere caminar contigo because He promises to be with you already. porque Él promete estar contigo. But you have to accept His invitation. Pero tú tienes que aceptar la invitación. The Bible says that He is standing at the door of your heart La Biblia dice que Él está parado a la puerta de tu corazón and He is knocking. y Él comienza a tocar. And that if you hear His voice Y que si tú escuchas su voz and you open the door of your heart to Him, y tú abres la puerta de tu corazón hoy, He will live in you Él va a entrar y morar en ti. because He has a plan and a purpose for your life. Porque Él tiene un plan y un propósito para tu vida. He wants to walk with you through life suffering, Él quiere caminar contigo en cualquier cosa que te pase en esta vida, in the valleys, en los valles, and He definitely wants to be with you in the mountaintops. y definitivamente quiere estar contigo en las cimas. So if that is you today, Si ese eres tú en esta mañana, if you want to walk with God si tú quieres caminar con Dios or you want to return to Him, o tú quieres regresar a Él, then this is your moment to accept Jesus in your heart. este es tu momento de aceptar a Jesús en tu With corazón. no one looking around, this is an intimate moment between you and God. Sin nadie mirando a los lados, este es un momento íntimo entre tú y Dios. In a step of faith, I'm going to ask you to raise your hand. En fe yo te voy a pedir que levantes tu mano. And I'm going to open my eyes to see who I'm praying with Y today. yo voy a abrir mis ojos simplemente para ver por quién estoy orando. I see that hand. Yo veo esas manos. And I see that hand. Yo veo esas manos. And God sees that hand more Y Dios ve importantly. esas manos. So can we pray this all together? Y vamos a orar todos juntos esto. God, today, Dios, hoy I give you my heart. te doy mi corazón. Thank you for sending your son to die on the cross for me. Gracias porque mandaste a tu hijo a morir por mí. Thank you, Jesus, for forgiving me of my sins. Gracias, Jesús, por perdonar mis pecados. Today is a brand new day. Hoy es un día nuevo. My life begins with you. Mi vida comienza en ti. Jesus, you have come to give me life and life in abundance. Jesús, tú has venido a darme vida y vida en abundancia. Thank you for saving me. Gracias por salvarme. Thank you for healing me. Gracias por sanarme. Thank you for providing everything that my life will need. Gracias por proveer todo lo que mi vida necesita. My life will never be the same. Mi vida no será igual. I pray that I may walk in purpose, Te pido que camine en propósito surround myself with a community, y rodearme de gente que hacen una buena comunidad and grow in my relationship with you. y crear mi relación contigo. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús. Amen and amen. Amén y amén. Can we celebrate those who gave their life to Jesus today? Podemos celebrar a aquellos que acaban de dar su vida a Jesús. The Bible says there's a party in heaven when one person comes to the Lord. La palabra dice que Dios hace fiesta cuando uno viene a aceptarlo. And the second prayer I want to do today, Y la segunda oración que quiero que hagamos, and I want to invite our prayer team to the front y quiero invitar a nuestro equipo de oración hacia el frente, because I feel it really heavy on my heart today. porque lo siento muy pesado en mi espíritu. And some of you, because you shared on those U cards, Y algunos de ustedes porque han compartido en esas tarjetas contigo. or just because it's heavy on my heart that some of us are going through some stuff. Y siento muy pesado en mi corazón que algunos de nosotros estamos pasando momentos difíciles. And sometimes we just need someone to partner with us in prayer, Y algunas veces necesitamos que alguien se pare con nosotros y ore, to lay a hand on us en que ponga su mano sobre and nosotros say, hey, I'm joining you in prayer. y que te diga, estoy aquí contigo en oración. I am believing that God will see a way through this valley. Yo estoy creyendo que Dios va a abrir el camino en este valle. And this place is going to be open for you to come. Y este altar está abierto para cada persona que quiera And our pasar. team is going to be right here with you to pray for you. Y nuestro equipo va a estar aquí al frente dispuesto para orar por ti. And I'm going to encourage you, whatever it is, Y te voy a animar que cualquier cosa que tú estés pasando, a little thing you might think of, a cualquier cosita, por más pequeña que sea, or something that is just heavy on your life, si es algo que te está molestando y pesa sobre tu vida, whether you need healing today,
No importa si necesitas sanidad You o need a miracle in your marriage. necesitas un milagro en tu matrimonio. You need God to show up today. Tú necesitas que Dios se manifieste hoy. This is a place for you. Este altar está abierto para ti. So we're going to pray for those who are here. Vamos a orar por los que están aquí And I'm going to encourage you, if you stay at your seat, y les voy a pedir que los que se queden en sus sillas, if you just extend your hand to the front si se van a quedar en sus sillas, que extiendan sus manos hacia el frente. and just join those who are in prayer. Y te pido que se unas en oración con los que están aquí. Believe that God will see a way. Y cree que Dios va a abrir el camino por ellos. Jesus, we pray today Jesús, te pedimos hoy for those who have come to the front. por las personas que han pasado hacia el frente. Lord, we believe that you will see a way. Dios, creemos que tú vas a abrir el camino. Holy Spirit, whatever it is that they're walking through, Espíritu Santo, cualquier cosa que estén pasando. make a way today. Y yo te pido que tú abras el camino. Lord, we pray whatever it is, Dios, te pido que cualquier cosa que sea, a spiritual need, cualquier necesidad a espiritual, physical need. una necesidad física. Lord, if they're hanging on to dear life today, Dios, si se están aferrando a la vida en esta Lord, I mañana. pray you be a God that answers prayers today. Dios, yo te pido que seas un Dios que contesta las oraciones That hoy. you start making way. Que tú comiences a hacer camino. Lord, that you provide financially. Dios, que tú provees Lord, financieramente. surround people that will enable this supernatural miracle. Rodéalo, Señor, con personas que van a atraer, Señor, ese milagro. God, use people to bless all our family here today. Usa a las personas para bendecir a las familias que están aquí. Lord, those who are struggling to come to the front. Las personas que aún están luchando con la idea de pasar hacia el Lord, whatever it frente. is that we came carrying today. Dios, cualquier cosa con la que llegamos cargando. Lord, whatever valley we might be facing. Dios, cualquier valle que estén pasando. Lord, or whatever valley we are about to walk through. O cualquier valle que estamos a punto de caminar. God, let us remember you. Dios, ayúdanos a recordar That you are a God who sees us through. que tú eres un Dios que nos ve. Lord, you provided a way through the sea. Tú abriste una manera. Lord, you provided for your people during the day, during the night. You have defeated giants. Tú has derrotado a gigantes, has proveído Lord, luz en la whatever noche. your Bible says that you have done, you can do it again for sure. Cualquier cosa que tu palabra dice que tú has hecho, yo sé que tú lo podrás volver a hacer. Let us leave this place Te pido que nos vayamos de este lugar knowing that God is with us, sabiendo que Dios está con nosotros, that you are with us as we drive home, que tú estás con nosotros mientras manejamos a la casa, as we get to our jobs, our school, our classes, everywhere we go. conforme vamos a la escuela, nuestro trabajo. God, that you are with us. Dios, que tú estás con nosotros. We pray all these things Oramos todas estas in cosas Jesus' name. en el nombre de Jesús. And everyone says, Y todos dicen, amen and amen. amén. Can we worship?